las competencias para la investigación. En esta oportunidad estaremos trabajando en la construcción del capítulo 2, marco teórico. En este sentido, haremos un recorrido sobre el escenario de los antecedentes del marco teórico, del marco conceptual, el marco legal y las variables. Iniciamos. La metodología estudia el procedimiento y las técnicas que se emplean en cualquier investigación. Por ello, en la metodología se requiere que haya un lazo entre el método, que es el cómo investigamos, empleado por el investigador, y la teoría que proporciona el marco en el cual se insertan los conocimientos obtenidos, es decir, el qué investigamos. Evidentemente, la teoría y los métodos implican por lo general una opción ideológica que en sentido genérico y bajo un enfoque basado en un sistema coherente de ideas nos indiquen el para qué investigamos o el para qué de la investigación. En relación con este aspecto, debemos agregar que a través de la historia los seres humanos se han valido de diversas formas o alternativas para mostrar cómo se percibe la realidad. Estas perspectivas, en virtud de las cuales se pretende explicar el mundo, los fenómenos materiales y espirituales, se conocen como métodos. Sin embargo, la metodología es la teoría, la disciplina filosófica que estudia el método. Cuando hablamos de la construcción del capítulo 2, marco teórico, que nos referimos a lo que son los antecedentes, también estamos hablando de lo que es el estado del arte, que es la primera acción en el campo de la investigación científica que debe realizar todo investigador. Es la búsqueda de las investigaciones relevantes realizadas anteriormente con relación al tema que se está investigando y que deberán ser consideradas como información actualizada. Es recomendable utilizar referencias que no sean mayores de 5 años de su publicación o solo que sean información básica para el tema, y para ello se deben considerar 3 aspectos: el aspecto de desarrollo histórico del tema de investigación, las tendencias teóricas del tema y delimitar y determinar un periodo de desarrollo sobre el tema. Todo estado del arte debe cubrir 2 fases. La primera es la heurística, que es la técnica para la búsqueda de investigaciones o conocimientos sobre el tema, la recopilación de toda fuente de información, la documentación de acuerdo a su importancia para el tema que se está investigando. Y lo otro es la hermenéutica, que es la capacidad de describir, interpretar o explicar los textos teóricos de lo dicho, de lo escrito, de lo sentido y hecho por otros, haciendo la clasificación de una bibliografía y los instrumentos para la investigación documental. Y estas son las fichas bibliográficas o de identificación de un trabajo de investigación. El estado del arte responde a preguntas fundamentales sobre el tema. ¿Qué problemas se han investigado relacionados con el tema? ¿Qué forma de cómo se han definido dichos problemas? ¿Qué evidencias empíricas, teóricas y metodológicas se han utilizado? ¿Cuál es la producción bibliográfica, documental, fílmica u otro referente del tema? Todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta, pero para la elaboración del marco teórico referencial o estado del arte, se refiere a seguir un método sistemático para obtener, manejar y controlar información. Esto quiere decir la investigación documental, para el cual se debe tener presente cómo, dónde y cuándo conseguir la información teórica y empírica de documentos gráficos formales e informales, ya sean públicos o privados, mediante fuentes bibliográficas, hemerográficas, iconográficas o fonográficas, entre otros elementos. Dentro de estos podemos encontrar lo que son las fichas bibliográficas, las fichas de trabajo o de investigación y el resumen. Marco conceptual.
es dar el significado a partir de categorías teóricas o bien establecer cómo se entenderá la propia definición del término de análisis, los conceptos relevantes principales, las expresiones o las variables incluidas en el problema, precisando contenido, sentido y significado de los términos utilizados para su comprensión y contextualización dentro de la investigación. Dichas definiciones o conceptos deberán ser de fuentes científicas, paso importante, y esto daría conocimiento y reconocimiento a los autores que están utilizando para sustentar su investigación. La propia definición y explicación de los conceptos se estructuran recabando información especializada en fuentes documentales, consulta de datos, expertos e interiorizando y reflexionando para relacionar los conceptos que fundamentan y delimitan el marco conceptual de la investigación que se está realizando. Y es que la construcción del marco teórico y conceptual se va desarrollando y perfeccionando en el proceso de investigación, ya que no solo es la recopilación de la información, sino que también es el manejo a nivel conceptual para ir relacionando el fenómeno con los avances teóricos sobre el tema, así como también se pueden presentar las críticas sobre el mismo. Llegamos a las bases legales. Estas están constituidas por el conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación que realizamos. Dentro de estos documentos podemos destacar la Constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos y las resoluciones. Y a ellas las podemos encontrar normalmente en Gaceta Oficial, a la cual hay que indicarle su número y fecha de edición. Las leyes aprobadas por el ente legislativo, en las actas aprobadas por las juntas directivas, en los registros, en las notarías. Cuando se trata de empresas es conveniente y necesario disponer del manual de organización por cuanto en él están datos tales como el registro de la empresa, sus objetivos, fines, estructura, antecedentes, RIF, entre otros documentos. En fin, la base legal nos permite analizar los elementos más importantes de la legislación y en él debemos reflejar los artículos o contenidos que le brindan soporte legal a la investigación. Llegamos a las variables. Las variables se pueden definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o en un estudio. Por lo tanto, es importante antes de iniciar cualquier investigación que sepamos cuáles son las variables que vamos a medir y la manera en que lo haremos. Es decir, las variables deben ser susceptibles de medición. Entonces debemos entender que variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Según Anderhead, las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. La definición conceptual es de índole teórica, mientras que la operacional nos da las bases de medición y la definición de los indicadores. Para definir las variables nos podemos basar en los indicadores, que constituyen el conjunto de actividades o características propias de un concepto. Por ejemplo, si hablamos de la inteligencia, podemos decir que está compuesta por una serie de factores como la capacidad verbal o la capacidad de abstracción, etc. Cada factor puede ser medido a través de indicadores. En otras palabras, los indicadores son algo específico y concreto que representan algo más abstracto o difícil de precisar. No todos los indicadores tienen el mismo valor. Es decir, aunque haya varios indicadores para un mismo fenómeno, habrá algunos más importantes que otros. Y por lo general, cualquier indicador que se tenga está basado en una probabilidad de que realmente represente el fenómeno. Existen diferentes tipos de variables en el ámbito metodológico.
Está la variable dependiente, que es aquella que supuestamente depende de otra variable llamada independiente. Son efectos, resultados y productos. La variable independiente, que es aquella por la cual supuestamente depende la variable dependiente, que son los antecedentes, las causas, los insumos. También está la variable controlada, que es aquella por la cual el investigador busca eliminar o neutralizar cualquier efecto que podría tener sobre el fenómeno que se está estudiando. Las variables controladas definen la población objeto de estudio. Está la variable moderadora, que es aquella que modifica la relación entre la variable independiente de primer orden y la variable dependiente. Y también están las variables intervinientes, que son los constructos teóricos, que son los factores postulados teóricamente como explicativos de un efecto sobre el fenómeno estudiado, pero no pueden ser observados directamente ni manipulados. Su influencia solo puede ser inferida a partir de sus efectos sobre las variables dependientes. Esta variable interviniente puede mostrar la esporeidad, relatividad o validez de la relación entre las variables dependientes e independientes. Bueno, hemos llegado a la culminación en cuanto a las pautas para construir el capítulo 2, marco teórico. Quien estuvo con ustedes, la doctora Mabel Hidalgo. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.